agradezco muchísimo a todas, Cristina Rivera Garza, Silvia Aguilar Seleni, Hilda Sotelo, por esta oportunidad de charlar acerca de Primera Tormenta, de este libro de Susana Chávez. Me gustaría empezar un poco, Cristina, por el principio. ¿Por qué publicar a Susana Chávez? Bueno, fue el año pasado, pero ¿por qué ahora? Me refiero en esta Ujú, época. ¿Por qué esta ujú. revisión de la poesía de Susana? Bueno, mira, creo que el momento de la publicación no es el principio, es el final de todo un proceso, ¿no? El principio creo que le corresponde a Hilda y después a Silvia con primero el trabajo de identificación, luego el trabajo de edición y luego llegamos nosotros. Pero desde nuestra parte te puedo decir lo siguiente. Yo estoy trabajando en un programa, como bien sabes, un programa de doctorado en escritura creativa en español. Y una de las cosas por las que nos preocupamos mucho en la Universidad de Houston con este programa es en conectar procesos de producción de escritura con edición y publicación. Entonces, para ese fin, adquirimos un risógrafo y como dicen los risografistas expertos, donde quiera que haya un risógrafo pasan cosas. Siempre convoca energías, hay interdisciplina, hay conversación, hay relajo, pues. Y un poco fue lo que pasó con nosotros, que tenemos ahora sí acceso a los medios de producción, ¿no? Y estamos iniciando un pequeño proyecto de editorial independiente que se llama Canal Press. Y en eso estábamos, habíamos estado haciendo publicaciones más chiquitas, más caseras, como intentando ver las posibilidades del medio y demás, cuando sucede que nos encontramos estas tres mujeres que tienes hoy aquí en Ciudad Juárez hace algún tiempo e inició una conversación que para mí fue muy importante sobre la pertinencia de publicar a Susana Chávez hoy y sobre la existencia de ese trabajo y de esa obra que todavía no había llegado al papel, ¿no? Lo que te puedo decir desde el punto de vista de la pequeña editorial independiente Canal Press, por desgracia, el trabajo tan importante, tan denso, tan lleno de vida y localidad y territorio y momento de Susana Chávez es tan pertinente hoy como lo fue en su tiempo. Perdimos a Susana Chávez de una manera trágica, fue víctima de un feminicidio en 2011. Creo que es importante seguir adelante con todo este rescate de voces, de plumas, de trabajo de mujeres en México y especialmente mujeres que fueron silenciadas de manera violenta. Por eso es más importante crear las condiciones para que otros escuchen la voz que ella tiene y ha tenido todo este tiempo. Sin duda alguna, porque además se trata de una voz poética que muchos y muchas no conocíamos. Yo sabía quién era Susana Chávez, por supuesto, pero no había leído sus poemas. Y ahí creo que me gustaría que Hilda Sotelo nos hablara un poco en la introducción en el libro, lo dices, ¿no? ¿Cómo fue tu conocer a Susana? ¿Cómo fue la persona, el trato con la persona, Susana? Pero me gustaría que lo contaras aquí para quienes están viendo esta entrevista, para la revista Este País, porque fue una persona sin duda muy singular, Susana Chávez. Claro, a Susana Chávez la conocí en los 90 en Ciudad Juárez. En la literatura, cuando ella mencionaba a las mujeres, lo digo en mi introducción, y pues en ese tiempo ni su voz ni la voz de ninguna de las mujeres era importante, ¿no? La misoginia sistemática que arropa desafortunadamente a la ciudad y que continúa hasta la fecha, 30 años, y ahí lo menciono, ¿no? Y yo no voy a dejar ese tema y no voy a dejar de insistir de esa misoginia que nos hirió tanto, que nos cayó y que nos sigue callando nuestra voz y nuestras formas, nuestras estructuras, nuestra propia poética, ¿no? Entonces yo conocí a Susana Chávez en ese tiempo y a través de ella yo me acerco a la literatura, ¿no? Y hablo acá desde el yo, ¿no? Susana se empezó a salir de los espacios de los grupos por la falta de respeto y la falta de publicaciones hacia su propia obra. Al mismo sistema no le convenía que salieran, que surgieran esas voces y esos mencionamientos y pronunciamientos. Esos son los 90, hace 30 años. La situación siguió igual o empeoró, ¿no? Ella practicaba la bibliomancia. Y eso es profundamente feminista, ¿no? Y a la fecha, algunas feministas en Juárez se han inspirado y están abriendo programas específicamente de bibliomancia. Entonces, eso es muy loco, eso es de brujas, esos son oráculos, eso es, sí sabes. Entonces, esta bruja
poeta, Susana, de los 90, pues nos la arrebataron en el 2011 y es de nuestra generación, yo digo, las feministas de la generación X, donde estamos. Su pareja, Blanca Inés Cruz, es la que ha ido compilando poco a poco lo que dejó Susana. Nosotros queríamos que las mujeres jóvenes conocieran la obra, pero no atinábamos exactamente cómo iba a ser ese paso, ¿no? Entonces, la voluntad de Blanca, con todo su dolor, que dejamos pasar algunos años para que se curaran las heridas, no podemos sacar lo que deja Susana, pero no podíamos dejar ahí las cosas y decir, oh, y estamos muy sufridas y somos las víctimas. No, tiene que salir, y tiene que salir Susana primero. Y luego todas las demás, vamos a salir todas las demás y estamos surgiendo todas estas voces, ¿no? El trayecto no ha sido fácil porque todavía sigue la guerra contra las mujeres, pero cayó en muy buenas manos. Finalmente, pues pudimos materializar ese sueño de Susana. Qué motivo, de veras, hasta se me puso la piel chinita, perdón. Silvia, aquí entras tú con todo lo que nos ha dicho Hilda. ¿Cómo fue el trabajo de edición de tu parte? Yo le diría como de curaduría amorosa y de acuerpamiento, tal cual. Háblanos un poco de tu trabajo, Silvia. Sí, yo creo que los mejores proyectos surgen en una mesa con comida y así fue como también surgió esto. Estábamos sentadas Cristina, Hilda, Blanca y otras mujeres de las colectivas de Juárez y empezamos a hablar como de Susana, cada quien empezó a decir como recuerdos, Cristina y yo así como preguntando y a poco y que no sé qué, ¿no? Y entonces Blanca nos dijo, bueno, pues que yo tengo todos los poemas, algunos los capturé, es que tenía poemas en servilletas y no sé qué, y yo creo que así como las dos estábamos como, ¿qué? ¿Hay material? ¿Hay más material? ¿No? Creo que a los mejores libros uno entra más que con obsesión, con curiosidad, ¿no? Y creo que teníamos muchísima curiosidad por saber qué era lo que había ahí y qué otras cosas había escrito Susana Chávez. O sea, hay cosas en el blog que subió, ¿no? Pero, o sea, a Blanca nos hablaba de poemas en servilletas, ¿no? De poemas aquí y allá, ¿no? Blanca se dio a la tarea de hacer toda la captura como aparecían en su carpeta, ¿no? Todos los poemas, ese documento llega a mí. Creo que lo que estaba leyendo yo era la historia de Ciudad Juárez, la historia de las mujeres de Ciudad Juárez, en un antes y un después de la narcoviolencia, ¿no? O sea, cómo hay cosas que ya estaban ahí, violencia doméstica, cierto temor en las calles, pero también lo que había era pasión, enamoramiento, como un statement de quién soy yo en esta ciudad, ¿no? O sea, me parece que Susana era una mujer fuerte, inteligente y así como sin temor a decir las cosas, ¿no? Asomarme a esto fue como asomarme a una lección, te digo, histórica, etnográfica, personal, ¿no? Yo creo que hice como la detective de las novelas de Cristina, o sea, como ver qué es lo que hay, qué va con qué, cuál sería como el orden posible y demás. En principio había hecho yo como lo que yo pensaba que era un orden cronológico, pero realmente en conversaciones, porque eran audios y que iban y venían con Cristina sobre cómo, porque encontrábamos poemas o líneas poderosísimas, ¿no? Cristina me sugirió como, y si pensamos en algo temático, ¿no? Entonces la organización está más bien como en función de líneas de poemas y premisas y de alguna manera como algo mucho más orgánico. Ahora, al interior de los poemas, lo que yo encontré fue como una poeta que escribía y ya al que sigue, ¿no? Entonces fue como leer y entender cuál era su poética, ¿no? Cuál era su discurso, cuál era el tono y demás, y como dejar que me susurrara un poco al oído, oír los poemas y ver hacia dónde había que llevarlos y acomodarlos, ¿no? Continuando con ese trabajo me di cuenta que era un poema largo en realidad, no eran como varios poemas, era un poema largo en el que ella simplemente no había puesto secciones como tal, ¿no? Creo que el trabajo de curaduría se parece mucho al trabajo de traducción. Algo que nos dicen es que el traductor es el mejor lector, el más profundo lector, incluso mejor tal vez que el autor mismo que suelta, ¿no? Entonces fue un poco como traducir, no lo que quería decir, sino lo que estaba experimentando, lo que quería que experimentáramos y que viviéramos Susana a través de su poesía, ¿no? Algo que se ve en la poesía de Susana Chávez es como su flexibilidad de crecer, como una liga, ¿no? De unir temas y demás, ¿no? O sea, sí, Primera Tormenta sí es un conjunto de poemas que nos hablan de eso, ¿no? O sea, esta línea de Susana Chávez de soy lo, ay, se me fue la frase. Soy lo inesperado de Juárez, ¿no? Soy lo inesperado de Juárez, soy lo inesperado de Juárez. Completamente es eso, ¿no? O sea, es inesperado lo que uno encuentra en los poemas. Y luego algo que pasó ya como en una última conversación con Cristina, descubrimos que en el último poema, o sea, nos está hablando de otro libro, o sea, ya nos está preparando a otro libro y a otra cosa, ¿no? Había ya desde los últimos una conciencia no solamente sobre la violencia en Juárez, sino en México, ¿no?
Créanme que Blanca y yo lo queríamos tocar, queríamos dejarlo así, que quedara exactamente, pero hay algo bien importante y es que circule, que viaje, dejarlo y así honrar la personalidad de Susana. Que mencionaba Silvia las conversaciones, el intercambio de audios que teníamos, que hubo un momento que estábamos con una bola de cristal, ¿no? Tratando de encontrar las respuestas ahí a medianoche y etcétera. Pero, por ejemplo, en la manera en que Susana estaba leyendo la problemática de su tiempo y tratando de buscar el lenguaje para hablar, por ejemplo, de la violencia. Hay una parte muy interesante en uno de sus poemas que nos detuvimos bastante cuando habla del piropeo callejero. Y yo creo que en esa época, en los 90s, no estábamos conscientes de ese tipo de discurso, nadie estaba hablando de esas cosas. Y sin embargo, aquí está la poeta trabajando con el lenguaje, tratando de traer eso al poema. Y yo creo que como eso hay muchos ejemplos en el libro, ¿no? La vocación de Susana, pues, es crear estas tormentas y ser esta primera tormenta para nosotros. Entonces, nada más quiero recalcar que también participaron en el trabajo de edición Mauricio Patrón y Valentina Jagger. Estuvimos hojeando el libro, cambiando cosas, releyendo. Y hicimos una colaboración con la iniciativa muy generosa de Toño Ramos en la Universidad de Nuevo León. Lo hemos enviado a distintas bibliotecas con ayuda de nuestros estudiantes del programa. El día que Susana llegó a Harvard, todas estábamos muy contentas, ¿no? Yeah, ya está Susana allá en la biblioteca de Harvard. Entonces, es un esfuerzo que también va a requerir de la colaboración, de la generosidad, del mano a mano de muchos, ¿no? Entonces, aquí en México, digamos en el centro de México, en la Ciudad de México y alrededores, lo podemos conseguir en la página de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Hasta el momento, sí. Hasta el momento, Esperemos sí. que las condiciones, tú sabes, con la pandemia todo se vio detenido, pero esperemos que las condiciones nos permitan llevar un cargamento de primeras tormentas también al centro del país, y cuando eso pase, tú vas a ser la primera en enterarte. Muchas gracias. Es que yo, bueno, les quiero comentar antes de pasar con ustedes, Hilda y Silvia, para los comentarios finales, que Cristina me lo envió desde hace mucho y yo lo tengo aquí. Okay. Muchos meses que queríamos tener esta conversación y que la habíamos ido posponiendo. Tuve tiempo de leerlo, de leer tu introducción, Hilda, que me tocó muchísimo como tu intervención ahorita, y de ver cómo organizaste, cómo hiciste esta curaduría, Silvia, ¿no? Cómo se dividió en estos 3 apartados grandes. Soy lo inesperado de Juárez, el romance es la trampa y los árboles han guardado sus pájaros. Finalmente, Hilda, nos ibas a comentar acerca de las últimas publicaciones que habrá de material de Susana. ¿Todavía hay? Sí, viene otro libro, el de la tejedora. Y ahorita estamos enfocadas en presentar este libro, o sea, ya presentaciones en físico y para venderlos, ¿no? Venderlos y recuperar el dinero que se invirtió en la impresión y la publicación de este libro, y luego colaborar para las siguientes publicaciones, alguna otra autora y algunos otros títulos, ¿no? De Susana. Entonces, en Juárez ya empezamos a organizar las presentaciones, y si me permites, las digo, sería el sábado 24 de abril, en el Café Único a las 7 p.m. Estén pendientes en el muro. Susana Chávez Castillo dejó un blog y una página de Facebook. Entonces, toda esta información está en la página de Facebook de Susana Chávez Castillo, que la maneja Blanca Inés Cruz. Ahí también pueden mandarle mensajes y ella contesta. Ella responde a todos los mensajes. Y luego esa presentación, y el 8 de mayo también, en el Café Tarí. Y luego los libros están en físicos en la panadería Resist con Pati Camarillo y en el Café Único con Eloisa Carrillo. Físicos, los libros, por si quieren ir a comprarlos desde la frontera. Y en El Paso con Mandy Chantey López en el Portal, en el Instituto Artístico, en la 601 North Oregon, en la Suite 3. Y Silvia tiene otro espacio donde lo pueden encontrar. En Literarity, que es la librería que tenemos aquí en El Paso y que nos ha dado chance de tener eventos y cosas, pero ahí va a estar. Sí. Canal Press no es una editorial de for profit, que todo lo que saquemos de la venta de los libros se va a reciclar para seguir publicando libros de mujeres, sobre todo de voces que necesitamos estar escuchando justo ahora. Cuando estén comprando el libro, están contribuyendo también a la publicación de otros más y de voces en este linaje
de rebelión, este linaje de vida a todo lo que da, este linaje de soy lo inesperado de donde quiera que aparezca este libro, que es el linaje de Susana Chávez. Pues les agradezco muchísimo a todas, de verdad estoy emocionadísima, muy contenta. Por lo pronto a comprar el libro por la página de la UAN, los que estamos por acá, las que estamos por acá, y quienes estén en la frontera, pues ya oyeron dónde lo pueden comprar. Muchas gracias, Cristina Rivera Garza, Silvia Aguilar Seleni, Hilda Sotelo, y un abrazo a todos. Gracias. Gracias.